Antes de comenzar, le quiero enviar un saludo y un gran abrazo a los 3 primeros miembros del canal, Feren Jeremías Aravena Chaparro, Purísima Carmen Donoso Faundez, y a Fanfics y Teorías Kurama. Gracias por apoyar al canal. Sin nada más que decir, empecemos con el capítulo de hoy. Capítulo 7. La llamaban silenciosa, porque no podía hablar, pero en realidad no le importaba. Después de todo, el mundo que la rodeaba y los residentes en él eran mucho más interesantes, especialmente el hueco llamado Rey. Por lo que había observado, su nombre en realidad no era Rey, pero independientemente, era como todos lo llamaban. Aparte de Stark, Lilinette, Arribel y algunos otros que había observado, nadie más lo llamaba Shirou. Entonces, ¿su nombre era Kino Shirou? Realmente no importaba. Sintió los ojos en ella otra vez, y se estremeció. No le gustaba ser diferente, su forma notablemente humana con solo el agujero oculto debajo de su ropa para mostrar su herencia hueca. A diferencia de Stark y Lilinette, ella ni siquiera tenía un fragmento de máscara. Entonces, ¿en qué la convertía eso? Aislado. Suspiró, acelerando el paso para alejarse de todas las miradas. A pesar de su apariencia, era más fuerte y más rápida que el hueco promedio, más o menos equivalente en fuerza a Milarrose. Por lo tanto, no le tomó mucho tiempo llegar a su destino, una meseta aislada cerca, pero no en la percha de Shirou. Ella no se atrevería a ir allí, por miedo a las repercusiones. Mirando a su alrededor, soltó un suspiro antes de levantar la mano y abrir una garganta. Los residentes de Hueco Mundo eran interesantes, al igual que Shirou, pero había algún tipo de atractivo al otro lado de la garganta. Una vocación, si tuviera alguna manera de decirlo, que era mucho más convincente que su curiosidad. Necesitaba averiguar qué era, aunque solo fuera para calmar el anhelo de su ser. Mirando a su alrededor una vez más, el deseo continuó emanando de su alma. No podía soportarlo más, no después de los últimos 6 años de contenerlo. Ella saltó, permitiéndose flotar a través del agujero en el espacio. Desconocido para ella, y desde lejos, un par de ojos se cerraron antes de dirigir su atención a otra parte. Shirou miró en tono de disculpa a Brans, que estaba a su lado desde su posición junto a su posición. Brans asintió. Sabía lo que su rey quería de él. Comprendido. Brans abrió una garganta y desapareció para velar por el recién nacido. Incluso con sus diferencias, para Brans y todos los huecos en el dominio del rey, ella era una de ellos. Un seguidor del rey. Cuando Brans se fue, Shirou volvió la cabeza hacia las torres de roca de cuarzo. Puedes salir, sé que estás ahí. Hubo una pausa antes de que un hueco parecido a un centauro saliera de detrás de las rocas. Su cabeza estaba adornada con una calavera con visera ovalada con 2 cuernos sobresalientes, su rostro manchado con pintura de guerra roja que corría horizontalmente hasta el puente de su nariz. Su mitad superior era delgada, su ombligo expuesto debajo de su parte superior verde, y un suave pelaje marrón cubría la mitad inferior de su caballo. Eres diferente de lo que imaginaba, dijo, clavando la lanza en sus manos en el suelo y cruzando los brazos. Lo enviaste, ese otro hueco, para proteger al que acaba de irse antes, ¿no es así? Shirou la miró fijamente a los ojos, tratando de medir sus intenciones. Ella estaba haciendo lo mismo. ¿Y si lo hiciera? Se aventuró. Había visto la forma en que los otros huecos habían aislado a Silent, eligiendo simplemente observarla desde lejos. Por supuesto, debería haberlo esperado con sus diferencias, pero esperaba que las cosas funcionaran sin su intervención. En este punto, Lilinette y, ocasionalmente, Stark, Arribel y Brans eran los únicos que le hacían compañía. Por lo tanto, no podía culparla por buscar refugio en el mundo humano, pero también tenía el deseo de mantenerla a ella y a todos los que buscaban su protección a salvo. Él era el protector, el que defiende a los huecos débiles y los nutre con abundancia de Reisi. Lo que posteriormente conduce a un aumento en los huecos de una sola alma. El hueco lo miró profundamente, reflexionando sobre sus palabras. Ella frunció los labios. Realmente eres diferente de lo que imaginaba, dijo al menos. ¿Por qué ayudarías a todos estos huecos y usarías tu propio Reisi para promover su evolución? Permaneció en silencio. No tenía respuesta para eso, aparte de que no era todo su Reisi. Más de la mitad pertenecía a Stark y Lilinette combinados. Aparte de eso, era algo que su propia existencia lo obligaba a hacer. Como un anhelo lejano que permanecería para siempre en su alma. Evidentemente, el otro hueco vio algo en sus ojos y rápidamente se encogió de hombros antes de sonreír.
Puedes llamarme Nel, dijo. Pesche, Dondochaka, es seguro salir. Shirou levantó una ceja, antes de que la arena estallara junto a Nel. Había sentido que los huecos se acercaban a través de un olor que entraba en su nariz de la misma manera que había sentido a Nel. No esperaba que el enorme gusano que los transportaba los escupiera y se enterrara de nuevo en la arena. Trajiste a Uabawa, declaró Nel. Bueno, Pesche se frotó la cabeza y caminó tranquilamente, olvidándose por completo de la existencia de Shirou, parado de espaldas a él. Él quería venir, así que Dondochaka y yo pensamos por qué no. Ahora, ¿dónde está este famoso rey de los huecos? ¿Está escondido? Por supuesto, se escondería de nosotros. Nel levantó una ceja cuando Dondochaka hizo un gesto frenético detrás de él. Está justo detrás de ti, dijo Nel en su lugar. Pesche se quedó helado. Tal habilidad. Podía escuchar la suave respiración detrás de él. Haber superado mis defensas, saltó hacia Nel. ¡Qué aterrador! Perdóname. Habló con una reverencia mientras se formaba un tic en la frente de Nel. Idiota. Dondochaka golpeó a Pesche en la cabeza. Él se coló en mí. Pesche argumentó. De lo contrario, suficiente ustedes dos. Nel palmeó los hombros de Pesche y Dondochaka. Estás siendo grosero. Lo siento, señora Nel, dijeron ambos. Shirou no sabía qué hacer con la situación. Esto estaba empezando a salirse de su profundidad, pero por alguna razón, estaba acostumbrado a este tipo de situaciones. Aún así, había una pregunta que lo estaba molestando. ¿Cómo encontraste este lugar? ¿Cómo me encontraste? Preguntó. Aunque se dio cuenta de que se había vuelto bastante famoso, sabía que su percha era difícil de encontrar para nuevos huecos. Entonces, ¿cómo lograron Nel y su grupo moverse en su dirección exacta? No podrían haber preguntado a los otros huecos que vivían cerca de él. Nunca darían fácilmente su ubicación a nuevos huecos. Nel frunció el ceño mientras Pesche y Dondochaka susurraban entre ellos. Shirou tarareó en sus pensamientos por el repentino cambio de humor. ¡Qué extraño! Bueno, comenzó Nel lentamente, con los labios fruncidos. Nos topamos con él desde este brillo, una violenta ráfaga de viento. El suave aleteo de la tela que fluye. Y una sonrisa pegada en un rostro pálido. Eso sería por mi culpa, dijo un Shinigami, apareciendo casualmente de la nada. Shirou entrecerró los ojos. Para que el Shinigami haya aparecido sin alertarlo, debe haber viajado en un solo movimiento durante varios cientos de kilómetros para mantenerse alejado de su línea de visión y olfato. Miró con curiosidad al Shinigami frente a él, el primero de su tipo que había visto. Aparte del instinto básico arraigado en su ser de lo que era un Shinigami, era completamente diferente ver a uno en persona. Pero, ¿qué querría un Shinigami con él? Es un placer conocerte finalmente, rey de los huecos, dijo el Shinigami. Tal vez me permitas una pequeña charla. Silent saltó de techo en el lado occidental de la ciudad de Karakura, observando fascinado cómo pasaba la gente. Algunos corrían, otros hablaban, otros descansaban en los bancos del parque, pero a Silent no le importaba. Todo lo que hizo fue que Silent disfrutó de la libertad del Human World. Hueco Mundo estaba en casa y le gustaba la compañía de Shirou, Stark, Lilinete y los demás, pero había algo en el simple hecho de ver a los humanos pasar el día que la atraía hacia ellos. En este momento, estaba mirando a una niña humana de cabello negro y puntiagudo que se enfrentaba a otros humanos con uniformes blancos mientras pasaba. Tatsuki. El nombre le vino a la mente y le hizo perder el siguiente punto de apoyo. Ella jadeó cuando se estrelló y abrió un cráter en el suelo debajo de ella, atrayendo algunas miradas extrañas, pero nadie podía verla. En el mejor de los casos, parecía como si el suelo explotara espontáneamente. Brans negó con la cabeza en la distancia. Silent se levantó del suelo y resopló. ¿Qué fue eso? Silencio reflexionó. El nombre le había llegado tan de repente que no supo qué hacer con él. Era familiar sí, pero eso era todo lo que era. Sus ojos comenzaron a vagar en la dirección en la que había visto al humano de cabello negro, pero rápidamente se enfocaron en algo más interesante en la distancia. Un rayo azul de Reisy cruzando el cielo desde un bosque cercano. ¿Qué podría ser? En Hueco Mundo, era normal ver explosiones aleatorias de Reisy en el cielo, en parte debido a Stark. Ella había oído que desde que mostró sus habilidades hace varios siglos, más y más huecos recién evolucionados lo han estado molestando para luchar.
Después de todo, ¿qué mejor manera para que un hueco recién evolucionado probara sus proas que con un enemigo superior que no era intimidante? Stark lo odiaba, pero Lilinette adoraba la nueva atención. Así, era común ver ráfagas de Reis y en Hueco Mundo, pero en el Human World. Saltó de nuevo a los tejados y se dirigió al bosque. Racha tras racha de Reis y continuaron cruzando el cielo a medida que se acercaba. Por ahí. Se detuvo en la rama de un árbol, mirando hacia un claro junto a un pequeño río. No deberías estar practicando solo. Su cabeza comenzó a doler, una mano se colocó sobre su frente. ¿Qué está pasando? Desde que había entrado en este pueblo, imagen tras imagen continuaba inundando su mente. Algunos eran irrelevantes, otros más convincentes. Mirando el pequeño campo de entrenamiento situado en el claro, estaba claro para ella que era la causa de su dolor. Sin embargo, al mirar al ocupante del claro, se le cortó la respiración. Isida Riken estuvo a punto de perder el equilibrio cuando el fantasma de un hombre de cabello blanco se superpuso con la imagen del joven practicando en el claro. Parpadeó y el fantasma desapareció. Eso era imposible. ¿Quién fue Isida Riken? Cada vez que el nombre jugaba en su cabeza, sentía la necesidad de esconderse repentinamente, ¿pero por qué? Como si la sintiera, el joven se giró en su dirección, con los ojos entrecerrados detrás de la pequeña montura de sus gafas. Ella tragó, su garganta repentinamente seca. Quería correr, algo sobre el joven provocando una reacción en su cuerpo. Sin embargo, ella no podía correr. No cuando el chico hizo una reverencia con Reisi. Somos sangre pura. Había salido antes de que se diera cuenta, el joven se tensó mientras descendía de los árboles. ¿Quién eres tú? Preguntó Uryu Isida. Podía sentir la presencia de un hueco, pero no tenía ningún sentido. La mujer frente a él no tenía máscara, ni tenía un agujero en su cuerpo a menos que lo escondiera debajo de su ropa que, ciertamente, eran solo trapos que cubrían su parte superior e inferior. Isida se subió las gafas, no iba a ir allí. ¿Quién eres tú? Él repitió. Ella ignoró su pregunta, los ojos fijos en el arco en su mano izquierda. Él la miró con cautela. Silent no sabía qué hacer con eso. El Reisi en su cuerpo y no, ni siquiera eso. Fue la forma en que se movió para formar sobre su mano izquierda, la acción extraña, pero familiar. Ella no debería ser capaz de hacer esto, su alma suministró. Y fue tomado. ¿Tomado? Tropezó con su equilibrio, atrayendo una leve mirada de preocupación del joven que tenía delante. ¿Qué estaba pasando? Ella no sabía. Porque ella no lo sabía. ¿Sabes qué? Haciendo una mueca, su mano derecha se posó sobre su rostro. ¿Estás bien? Preguntó Uryu, bajando su arco cuando se dio cuenta de que la mujer no estaba dispuesta a atacarlo. Era más como si acabara de tropezar con su campo de entrenamiento debido a algún tipo de ataque. Miró alrededor del claro y vislumbró un blanco en la distancia. La máscara de un hueco. Estaba siendo perseguida. Silencioso miró al joven arquero, confundido por su repentino cambio de comportamiento. Más que eso, se concentró en la reunión de Reisi dentro de su palma izquierda. Sabía lo que tenía que hacer, su cuerpo recordaba los patrones. Dibuja el Reisi del mundo que te rodea. Ponte detrás de mí, dijo Uryu, mirando de izquierda a derecha en busca del hueco distante. Todo tenía sentido ahora, porque había sentido el reiatsu de un hueco. Fue por el hueco que perseguía a esta mujer. Silent ignoró al joven, y finalmente entregó el control de su cuerpo a la memoria muscular. Sus brazos se movían con fluidez, juntándose y estrechándose. Esto fue. Esta sensación familiar. El Reisi reunido en su palma se comprimió y expandió, liberando un viento repentino cuando tomó forma una fiera. Escuchó un grito de asombro, pero no le prestó atención, su mirada se fijó en el arco de Reisi que apareció en su mano izquierda.